Ya se sumaron más compañeras. Bueno, les doy la bienvenida a todas. Gracias una vez más por compartir este espacio con nosotras. Esta era una charla que había quedado pendiente de la Cátedra Libre en Salud de la Mujer. Y bueno, decidimos hacerla ahora, ya que estamos cerquita al 25 de noviembre, que es una fecha muy importante para nosotras, y además porque no queríamos dejar de compartir este espacio con dos grandes referentas del movimiento feminista, como son Graciela Tejero Coni y Vicky Dizanic. Bueno, Graciela es directora del Museo de la Mujer Argentina y también historiadora. Y Vicky es psicóloga social y miembro de la Casa de la Mujer en Tucumán. Bueno, como saben, el 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se recuerda ese día a 3 femicidios muy brutales que sucedieron en República Dominicana a 3 hermanas militantes en manos de la dictadura de Trujillo. Pero bueno, aunque ese hecho haya ocurrido en los años 60, sabemos que hoy en día, diariamente, también suceden homicidios brutales en todo el mundo y también en la Argentina. Bueno, por eso es que digamos, vamos a compartir este espacio de debate con, bueno, entre todas en realidad, para poder reflexionar sobre este tema, unirnos en la lucha a pesar del distanciamiento y la cuarentena, y también, bueno, una vez más, para exigir al Estado que se haga cargo de estos femicidios, de esta violencia que vivimos las mujeres, tanto psíquica, física y sexual, y también para exigir una vez más que se declare la emergencia en violencia contra las mujeres. Así que, bueno, Graciela y Vicky, muchas gracias por estar hoy presentes, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, cuando quieran pueden empezar. Bueno, me había sugerido Angie media hora cada una y que empezara yo y cerrara. Siempre las históricas nos toca primero, para hacer el marco. y Vicky lo redondeaba con actualidad. Está bien. Como ustedes quieran, de todas maneras, bueno, la idea es que sea tipo conversatorios. Si quieren, las compañeras que están presentes pueden ir activando también sus micrófonos y dando su opinión y preguntas. Sí, me parece interesante el marco, ¿no? El pie que vos das precisamente con la historia de las, entre comillas, mariposas de República Dominicana, ¿no? De la década del 60. Porque me parece interesante recuperar que para las más jóvenes, que ahora el Día Internacional, en realidad declarado por Naciones Unidas, tuvo un día latinoamericano, ¿no? La conmemoración precisamente de la no violencia hacia las mujeres se declaró en el primer encuentro feminista latinoamericano en Bogotá, en el año 1981. Y luego, después de muchos años, recogió a las Naciones Unidas esa iniciativa. O sea que, como todas, no podía ser distinta, las iniciativas surgen de las propias mujeres. O sea que este día está en el marco precisamente de la lucha de las mujeres latinoamericanas. Es interesante tomar esta perspectiva de enfoque histórico, más allá de la broma, ¿no? De los fenómenos, de todos los fenómenos sociales, para poder conocer los procesos desde sus orígenes y el desarrollo y comprenderlos para poder seguir luchando y transformar la realidad. O sea que es importante conocer esta lucha de las mujeres y es importante también conocer el origen y la historia de la violencia, que no es otra que la historia y el origen y la historia de la propia opresión que sufrimos las mujeres. En esa historia está en primer lugar, y lo voy a decir muy rápido por el tema de aprovechar bien el tiempo,
el cambio de la matrilinealidad a la patrilinealidad, o sea, a un sistema de parentesco en la que el designio está dado precisamente por los varones y no por las mujeres, como originalmente se había organizado la sociedad primitiva. Ese proceso de 10.000 años va, digamos, arraigado en primer lugar con la división sexual del trabajo, que devino en acumulación de bienes y de riqueza de manera desigual entre varones, en primer lugar, dando origen a la lucha de clases, digamos, al surgimiento del esclavismo, pero que necesitó del control del cuerpo de las mujeres, y de allí nace precisamente, de esta acumulación desigual, nace la apropiación y el control de los cuerpos de las mujeres con fines económicos, ¿no? Esta coincidencia, como la va a llamar Engels en su famoso testamento de Marx, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, plantea precisamente la coincidencia entre la explotación de clase y la opresión entre los sexos. Una no va sin la otra, o sea, se necesitan precisamente para el desarrollo de las formaciones económico-sociales que a lo largo de la historia podemos ir estudiando hasta el día de hoy, en la que esa alianza es funcional fundamentalmente entre el Estado, que va a ser el orden regulador de estos 10.000 años, de los que yo les hablo así muy rápidamente, y el patriarcado. O sea que tanto patriarcado como Estado también nacen desde el punto de vista institucional en ese momento histórico, y uno sin el otro no podrían haberse desarrollado. Desde este marco de referencia histórica, entonces, es que me vengo preguntando en estos debates que llevamos ya casi más de una década sobre si lo que hay es más violencia o lo que hay es la posibilidad de que las mujeres la pongamos en evidencia, denunciemos, hablemos sobre ella y nos organicemos para enfrentarla. La pregunta que me hago y que me vengo haciendo en todas las charlas es: ¿qué le pasa a los varones? El problema de la violencia no es un problema de mujeres. Las mujeres somos las víctimas. La pregunta es: ¿qué le pasa a los varones que necesitan controlar, golpear, matar mujeres? Y entonces, en función de esto que yo les decía antes, la pregunta también sería: ¿qué le pasa al Estado y a sus gobiernos que demoran la respuesta en defensa de las mujeres? Y eso empalma con lo que Paula nos decía al inicio en la presentación. Yo, para empezar a dar rápidamente respuesta a estas dos preguntas de qué le pasa a los varones y qué le pasa al Estado y sus gobiernos, quiero hacer una advertencia, digamos. Quiero advertir sobre el riesgo que es hablar de violencia de género. Sobre todo cuando esta categoría de género está actualmente en debate y está puesta en debate precisamente bajo diferentes concepciones. Cuando hablamos de género, no todo el movimiento de mujeres y mucho menos las feministas hablamos de lo mismo. Hay distintas corrientes que conceptualizan al género de distinta manera. Por lo tanto, vuelvo a insistir, advierto sobre el riesgo que es hablar de violencia de género cuando en realidad no estamos de acuerdo en qué es lo que significa. Y sí, en cambio, borra, invisibiliza que fundamentalmente la violencia es hacia las mujeres. Por lo tanto, me parece interesante recuperar incluso la letra de la ley que hemos conquistado, que no habla de violencia de género, habla de violencia hacia las mujeres. O sea que esa primera advertencia, y desde ya, para que ninguna quede con alguna duda, cuando digo de mujeres también hablo de identidades feminizadas, porque es precisamente por su condición de feminizadas que son violentadas.
Y hablamos entonces de femicidios, travesticidios. En segundo lugar, desarrollo mi hipótesis, que sé que va a generar de mucho debate, que es que enfrentamos hoy, y que por eso entiendo que lo que hay es un aumento de la violencia hacia las mujeres, no solo que las mujeres podemos hablar y eso se ha visibilizado más, como se dice, aparecen ahora los casos en los medios, a pesar de que en general nunca se recuerdan bien los nombres del agresor. Creo que la respuesta a qué le pasa a los varones tenemos que darla pensando en que estamos frente a una fenomenal crisis de masculinidad. Y esa crisis de masculinidad como respuesta al avance de los derechos y libertades que las mujeres hemos ido ganándonos por nuestra propia lucha, es lo que sería un principio, por eso hablo de hipótesis, sería un principio de respuesta a esa pregunta. Y esto también tiene para ser analizado un enfoque histórico. Yo entiendo que esta crisis de masculinidad inicia en la posguerra. Inicia después la Segunda Guerra Mundial, en la segunda parte del siglo XX, que tiene dos hitos. Uno que es la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado y al mundo de lo público. Y un segundo hito que es la revolución de la píldora. O sea, la posibilidad que nos da la ciencia de pasar al uso de una anticoncepción hormonal que deja de estar ya solo en manos de los varones, la anticoncepción, sino que nos da en algún punto, luchado y aún todavía no conquistado cabalmente, la posibilidad de decidir sobre nuestra capacidad reproductora. Estos dos hechos conmocionan al mundo masculino, por eso digo el inicio de esa crisis, que pasa a un segundo momento en el cual se extendió en los años 70, porque se extendió como expansión del feminismo como proyecto social y político, en el que las mujeres nos fuimos organizando y tomando un cuerpo firme de lucha para sí, en distintas olas, ¿no? Se habla de la primera, la segunda, la tercera, no sé, creo que vamos por la cuarta. Creo que ha habido un continuum de momentos de mayor auge de lucha y organización de las mujeres y del feminismo en particular y sus teorías, que también ha convulsionado al mundo masculino. Y el tercer momento, que creo que es el que estamos transitando, que estalló en la década del 90, ante el avance precisamente de la organización de las mujeres y su conquista de derechos, no los voy a enumerar, doy por sentado que ustedes son conscientes de lo que, sobre todo hablado desde las más viejitas, los que en estas décadas hemos avanzado, por lo menos en la letra, por lo menos en la legislación, es muchísimo. Así que por el tiempo no me voy a detener en cada una de esas conquistas, pero son enormes. Y precisamente ha hecho, digamos, un nuevo cimbronazo en este tercer momento que les digo que estalló para la década del 90 y en el cual fundamento esta idea de crisis de masculinidad, que tiene dos respuestas contrapuestas, si se quiere, de parte de los varones. Una que tiene que ver con el transexualismo y otra que tiene que ver con el femicidio, o sea, la necesidad de llevar el control y por impotencia a los varones a matar mujeres. En el primer caso, en el caso del transexualismo, entiendo que es un fenómeno social que aún sin la participación consciente de sus propios actores, está siendo acompañado de teorías como la teoría queer, la teoría de las identidades o la teoría de la diversidad, que buscan fundamentar el borramiento de las mujeres.
el borramiento de las mujeres como sujetos políticos de transformación social, que eso es lo que venimos haciendo desde hace 3 siglos y por los cuales hemos logrado estas conquistas. Y con discursos progresistas de inclusión, que en los hechos se empalman con la mayor ofensiva patriarcal y neoliberal que estamos sufriendo. Y sobre todo si tomamos América Latina, que entiendo que está siendo utilizada como una zona franca de colonización queer. No está sucediendo porque las resistencias en Europa son mucho mayores que la penetración de estas teorías posmodernas en América Latina. Y esta ofensiva patriarcal neoliberal contra los pueblos y las mujeres está dada desde los propios organismos internacionales, como son las Naciones Unidas, el Banco Mundial, algunas agencias financiadoras de multinacionales que después lavan dinero con apoyos a ONGs, centros universitarios que se están haciendo ecos de estas teorías, que se traducen en empujar después políticas públicas de Estado. Y eso es lo más preocupante. Porque esas políticas públicas que están siendo empujadas para toda América Latina y la Argentina en particular, que está muy proclive a estas tendencias, son violencias. Por eso lo traigo a la charla de hoy. Son violencias contra las mujeres y lo peor de todo es que están promovidas como si fueran derechos. Hay un engaño alrededor de lo que se nos ofrece como derecho, cuando en realidad hay que desbrozar la maleza y encontraremos cabalmente que son violencias. Y voy a dar solo 3 ejemplos. El primero es la de legalizar el proxenetismo y querer reglamentar la prostitución en el marco laboral como trabajo sexual. El segundo ejemplo es el de regular la explotación reproductiva del cuerpo de las mujeres más pobres, y entonces a eso lo vamos a llamar trabajo reproductor. Eufemísticamente se lo está llamando maternidad subrogada, en el mejor de los casos, y con discurso, claro, con un discurso absolutamente mercantil, el de alquiler de vientres. En realidad estamos ante la compra y el tráfico de bebés, dicho bruto. Y el tercer ejemplo es el de promover el posporno como libertad, que es lo que se le vende a las jóvenes, en beneficio de la industria de la pornografía, con explotación de las mujeres cada vez más jóvenes y fundamentalmente de niñas y adolescentes, para el consumo y el placer de los varones. Por otro lado, me parece que poder analizar a fondo este uso con la falacia de venderlo como libre elección, creo que incluso se ha planteado utilizar algunos discursos absolutamente legítimos que hemos tenido las feministas para reclamar nuestro derecho al aborto y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es el que se manipula erróneamente para hablar de libertad y decisión sobre nuestros cuerpos, para justificar el trabajo sexual, la explotación reproductiva y la pornografía. Y esas son violencias. Por eso nosotras desde el museo somos parte de Convocatoria Abolicionista Federal, con un hashtag que seguramente ustedes han visto en las redes, que es la de prostituir es violencia. Sacarle el ropaje del romanticismo, de que con mi cuerpo hago lo que quiero, porque está inscrito en el marco de los derechos humanos, y los derechos humanos son irrenunciables. No puede nadie victimizarse a sí mismo. Por lo tanto, me parece que sería interesante ver cómo es este trasfondo, en realidad, de cómo las violencias se plantean como salidas liberadoras en el marco de identidades
supuestamente de género, entendidas precisamente desde el punto de vista individual y subjetivo, no de procesos del orden de lo social. Y el segundo fenómeno social al que yo aludía es precisamente hoy nuestra principal tarea, que es la de parar la mano a los femicidas. Pero el Estado argentino precisamente expresa su esencia patriarcal, como yo les decía, que está vinculado a sus orígenes, absolutamente funcionales con la explotación. Esta esencia patriarcal fundamentalmente se expresa en su poder judicial. De los tres poderes, la justicia es la que está poniendo más en evidencia esa esencia, que no utiliza los instrumentos legislativos que el movimiento de mujeres y el feminismo ha logrado conquistar. Porque nosotras hemos conquistado la 26485, hemos conquistado la ley de trata y explotación sexual, hemos conquistado la ley Micaela, pero todos esos instrumentos no están siendo utilizados por el Poder Judicial y reina una absoluta impunidad. Y por otro lado, entiendo que el gobierno actual, del cual soy parte de ese consejo que no aconseja, porque no está funcionando como debiera, en el Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género, el gobierno actual está enredado en burocracias, y voy a ser benévola, está enredado en burocracias y discursos distractivos de diversidad. Y corre el blanco de derrotar a nuestro principal enemigo, que es esta minoría de hombres femicidas, pero que están haciéndonos profundo daño, y por acción u omisión, ese plan nacional para prevenir la violencia y el presupuesto bastante abultado que por suerte se le ha otorgado al ministerio, aún no se ejecuta. No se ejecuta. Y los últimos femicidios que han puesto nuestra mirada precisamente en el NOA, por eso le dejo la palabra a Vicky, tienen un silencio absoluto por parte del Ministerio Nacional. Por lo tanto, entiendo que, de hecho, el Ministerio, así como no permitió que en el Plan Nacional se incluyera la prostitución como violencia, en este momento también está poniendo trabas para que se declare la emergencia nacional. Le han pedido explícitamente a la senadora Durango que baje su proyecto de emergencia. Y en diputados no ha prosperado el proyecto de emergencia, porque suponen que en la letra del plan de acción está precisamente la salida, cuando en realidad la práctica está demostrando que no es así. Así que bueno, yo hasta acá por mi tiempo, ya son las 7:25, le dejo la palabra a Vicky y después intercambiamos. Bueno. Bueno, bárbaro. Si quieren también ir dejando preguntas en el chat, de última, si les resulta más cómodo, también podemos hacerlo. Solo quería agregarle a Graciela que hoy tuve la oportunidad esta mañana de abrir los cuadernillos que están mandando para las promotoras territoriales. Y la verdad que mi preocupación, que ya era mucha, se volvió muy importante, sobre todo por lo que, ¿cómo diría? Es una línea tan cada vez más claramente definida esta idea de subordinar a las mujeres en este ministerio, e igualar a todas las disidencias en el mismo nivel, que efectivamente es preocupante. Si leyeras, yo te lo voy a mandar, Graciela, las chicas lo deben tener, porque están en la campaña, lo deben haber recibido, lo que es el patriarcado, que agarra un infarto y te desmayas al mismo. En el teléfono, es un parrafito de 10 renglones sobre la supremacía, etc. Bueno, queda para el debate, creo que has puesto como muchas cosas muy importantes al debate actual del movimiento de mujeres. Yo, a pedido de las chicas, armé una cosa más actual de
de cómo estamos hoy las mujeres en relación a un auge que nosotras dijimos hace tiempo ya, que no tiene techo, que crece y que toma distintas formas según los contextos sociales, políticos y pandémicos que vivamos. En primer lugar, decir que la pandemia está haciendo estragos en el mundo y en la Argentina, y eso nos tiene que preocupar, porque esta pandemia ha generado una crisis económica, social, etcétera, que esconde otra pandemia que nosotros advertimos en los primeros días del llamado aislamiento social preventivo y obligatorio. Perdón, Sí. se escucha muy bajito. Sí. Sabés que tengo un problema de micrófono, a ver si con esto. Me parece que me puse mal, pará. Tengo estos auriculares horribles, muy de pobre. Entonces, me tengo que poner ahí se escucha mejor. Tengo que subir el volumen. No, sigue igual. Pará. Habla más fuerte. Si no, Sí, sin, como yo. sin auriculares. No, peor, espera. No, tengo que subirle el volumen a esto. Yo lo bajo porque yo a ustedes las escucho bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Un poquito así. Lo que pasa es que si ustedes hablan, yo me muero de una sordera. Pero si hablo yo, a mí me van a escuchar mejor. ¿Ahí está? Sí, bien, con el micrófono bien cerca, se escucha mejor. Bueno. Eso para empezar, o sea, estamos en una situación de emergencia real de las mujeres. O sea, la pandemia ha puesto sobre la mesa lo que veníamos advirtiendo y veíamos desde hace muchos años. Esto que dice Graciela de los femicidios, del lugar que tienen en la sociedad, ha sido producto de la lucha de las mujeres. Como decimos siempre, nadie nos ha regalado nada, y la fuerza de este movimiento que se desarrolla, que avanza, que tiene distintas formas de expresión, ha permitido que hoy casi no se hable de crímenes pasionales, que hoy se pueda ponerle un nombre a esta situación de la vida de las mujeres. Yo traje algunos datos que ahora les voy a mostrar, que ahora les voy a contar, que estoy en otro lado, pero la situación de las mujeres en general se ha agravado. Se ha agravado la explotación que sufrimos, se ha agravado todas las tareas de cuidado, y eso conlleva situaciones de angustia, de depresión, de búsqueda de salidas que muchas veces no se encuentran, porque han sido muchos meses. Yo no sé qué pensaron ustedes, pero yo cuando empezó pensé que iba a ser mucho más corto y que no iba a ser tan ampliamente grave la situación. Hoy escuchaba que los números de muertos no bajan las cifras de contagio, pero no bajan las cifras de muertos. En una provincia como la mía, con un sistema de salud muy precario, esto significa que no hay hospitales, o sea, no hay lugares donde uno pueda recurrir en caso de emergencia. A pesar de que el gobierno, por supuesto, que miente, que dice que sí hay condiciones. Esta mañana hablaba la ministra de Salud y a mí me agarraba un ataque de pensar cuántas mentiras, ¿no? O sea, el grado de deterioro de los trabajadores de la salud, de las trabajadoras de la salud, que llegan a su casa después de haber estado en una terapia intensiva durante 12 horas y tienen que atender todas las tareas de cuidado. O sea, la limpieza hay que limpiar más, digamos. Atender a los chicos, el teletrabajo, en los casos de las mujeres que trabajan, la escuela, ¿no? O sea, las madres nos hemos convertido, se han convertido, pero ya no, en maestras, y entonces eso lleva a un cansancio, y todas las formas de opresión se han ido agravando. Y esto, bueno, tiene datos concretos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que lo primero que dijo el Ministerio de las Mujeres cuando empezó la pandemia, se acuerdan que no se podía salir para nada. Lo primero que tuvieron que hacer es permitir que las mujeres salieran de sus casas para ir a la comisaría, para ir a algún lado a denunciar, sin permiso. Nosotros advertimos acá en Tucumán desde el inicio esta situación, y bueno, nos fuimos encontrando cada vez más con situaciones de
dificultades de las mujeres, sobre todo en el interior de la provincia. Bueno, a ustedes les debe pasar lo mismo, no es lo mismo la capital federal y todo lo que eso implica desde el punto de vista de las condiciones que, que las condiciones que tienen las mujeres más humildes. Toda la cuestión de la atención online ha llegado como a una dificultad grande, o sea, han aumentado enormemente las denuncias, pero quedan muchas en saco roto. Nosotras hemos tenido en este último mes 4 femicidios gravísimos, de los cuales voy a contarles, y eso ha agravado las denuncias, o sea, hemos estado en muchos medios, hemos estado planteando la situación y eso ha planteado que mi teléfono no para de sonar y yo no soy ninguna organización del Estado que pueda resolver las cuestiones de las urgencias. Sin embargo, las mujeres no encuentran eco en los organismos del Estado. Los datos que da el observatorio, ahora que sí nos ven, hasta el 31 de octubre, dice 255 femicidios al 31 de octubre. De esos 255 femicidios, el 65% fueron realizados en la casa de la víctima. O sea, ahí ese dato es un dato clave para entender cuál es el mecanismo de la violencia y cómo muchas veces la denuncia no alcanza. El otro dato grave es que fueron realizados en el 43% de los casos por sus parejas. Y si contamos a las exparejas, que debería ser la misma relación de dominación, estamos hablando del 64% de mujeres que han sido víctimas en manos de sus parejas o sus exparejas. El 44% de las mujeres asesinadas tenía denuncia previa. Otro gran dato. Por eso que decía Graciela, que nosotros lo hemos visto con mucha dureza en el caso de Paola Cacacho, el último femicidio en Tucumán, que después les cuento, que es este poder real que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, sobre la vida de las mujeres. O sea, ¿dónde caen estas denuncias? ¿Qué cosas se plantean en relación a esto que hacen que las mujeres sean víctimas y no tengan lugares donde poder plantearlo? Ellas hablan de un femicidio cada 26 horas, hay otro observatorio que dice cada 24, hay otro que dice cada 29, pero estamos hablando de una mujer por vida. Ayer veía una película, no sé si la han visto, pero no les puedo decir el nombre porque no me lo acuerdo. Es la historia de una madre de un femicidio de Ciudad Juárez. Después, si me acuerdo, se los digo, que es la lucha de esta madre por justicia, por su hija. Y ellos hablan de 10 femicidios por día en México hoy, ¿no? O sea que son cifras terribles para todas. Sí. De esas 255, 174 fueron asesinadas en periodo de aislamiento, hasta el 31 de octubre. Ya en noviembre hay como 5 casos más, o sea que estaríamos hablando un poco más. Y el otro dato que plantean es el aumento del 70% en las líneas telefónicas nacionales, que no sé si ustedes alguna vez probaron, pero son absolutamente insuficientes, no te atienden el teléfono, se cortan. Acá en Tucumán hay muchos servicios hoy que han puesto al día con la atención telefónica, pero siguen siendo insuficientes y siguen siendo ineficaces. Por lo tanto, ¿esto qué nos plantea a nosotros? Nos plantea, en primer lugar, la necesidad de reflexionar sobre qué pasa en esto que explicábamos del incremento de la violencia, y lo que cambiar para pensar en esta cosa del aislamiento y la relación con los otros. O sea, esto no solo encierra a la mujer en una casa, sino que la aísla de las relaciones que normalmente tenía en el trabajo, en los estudios. Nosotros hemos recibido muchas denuncias de pibas, de jóvenes, que violencian el noviazgo, porque muchas han ido a vivir con los novios por la cosa esta de cuidarse, y entonces se han incrementado enormemente las formas de violencia hacia las jóvenes. El observatorio da una cifra, ya eso no lo tomé, pero altísima, de la edad en que se producen mayor cantidad de femicidios, que es de los 30 a los 45, creo.
O sea que estamos hablando de una cifra importante en un periodo de la vida importante. También han crecido los femicidios en la tercera edad, como yo, digamos, ¿no? O sea que son datos que eran muy pequeños antes, pero tiene que ver expresamente con esta situación de lo que produce el encierro, la pandemia, el dormir menos, el atender a otros, el estar pendiente siempre de otros, y eso genera muchas veces esta cuestión. Han aumentado el otro día hablaba con una psiquiatra de un hospital de acá de Tucumán, ellas tienen, ¿qué consultas tienen sobre violencia? Aunque, bueno, porque es una psiquiatra que mucho la violencia no entiende, ustedes que van a ser médicas, que todos los cuadros psicopatológicos se asemejan a los que ya existen. O sea, tratan de poner los cuadros de la violencia en los cuadros psicopatológicos conocidos. No sé si ustedes han cursado psiquiatría, pero hay un viejo manual de psiquiatría donde están todos los cuadros de la ansiedad. Bueno, ahora están los DSM-4, DSM-5, donde también, sobre todo los psicólogos, trabajamos con eso, y tiene ahora, por suerte, hace pocos años, una patología que es el síndrome de la mujer golpeada, pero los psiquiatras siguen medicando según depresiones o ansiedades, productos de, vaya a saber qué estado, en que las mujeres llegan muchas veces traídas por los hombres, por los maridos, a decirle dele un remedio porque, bueno, hay un viejo libro que se llama La tranquilidad recetada, ¿no es cierto? Ustedes van a tener acceso a toda la medicación cuando se reciban, y muchos de los psiquiatras usan la medicación para callar a las mujeres, o sea, para que no se sepa cuáles son las causas de sus depresiones o sus situaciones de, de altos niveles de ansiedad y de angustia, ¿no? Aparece un fenómeno, el otro día escuchaba a otro psiquiatra hablando de por qué las mujeres no duermen. Yo me reía sola en mi casa. Las explicaciones que daba eran para apagar el televisor o si Fernanda estaba cerca, decidía ¿no? O sea, que nada, ninguna de los análisis que hacía sobre el tema del insomnio en las mujeres tenía que ver con su nivel de depresión. Y eso es muy grave, ¿no es cierto? Porque sigue siendo desconocido estas patologías o psicopatologías que derivan directamente de una cuestión social. Derivan directamente de esta cuestión de la opresión de las mujeres que se instala en la subjetividad. Porque si fuera solo de afuera, algún día podemos hablar más de psicología, no era mi intención hoy, sería más sencillo resolverlo, o no, sería diferente. El problema es que esto se instala en la subjetividad, y al instalarse en la subjetividad genera patologías muchas veces más graves. Entonces estas cifras, yo decía antes de empezar a pensar en el movimiento de mujeres, ¿cuánto riesgo tiene para las mujeres esta situación de vivir con el agresor? Donde esta frase que escuchamos tanto en estos meses de quédate en casa, y muchas lo pudimos hacer, ¿qué significa quedarte en casa cuando la casa se vuelve un infierno, cuando en un ambiente viven 8 personas, cuando en el medio de un solo celular o una sola computadora están los derechos de los chicos, el teletrabajo, la llamada telefónica, la abuela, la madre que se enferma? O sea, ese infierno viven las mujeres porque siguen siendo las depositarias de la tranquilidad en el hogar, la felicidad, la no sé qué, ¿no es cierto? El otro día le escuchaba a la ministra decir que las mujeres trabajamos 4 horas en tareas domésticas y los hombres 2, o 5 horas las mujeres y los hombres 2. Ahí veía ella la desigualdad. Y nosotros estábamos en una charla y había mujeres grandes, mujeres no jóvenes como ustedes, que decían, yo trabajo las 24 horas, porque cuando estoy durmiendo tengo un ojo abierto, a ver si un chico no se me cae, el otro no sé qué, no tienen síntomas, el termómetro anda en mi bolsillo todo el tiempo tomándole la piel. O sea, las mujeres trabajamos las 24 horas, pendientes de las cosas que pasan en la casa. Y entonces este aumento es un terreno propicio para la violencia, este aumento de las responsabilidades, de las tensiones, de la barbaridad que estamos viviendo, tenemos que pensarlo en un país con el 40% de pobreza. Ahí, por ejemplo, hay un secreto que descubrió el intendente de Graciela, el jefe de gobierno de Graciela, que es esta cosa de controlar los barrios, ¿no? O sea, como en la provincia de Buenos Aires también han hecho. O sea, que en realidad la cuarentena se hacía barrialmente. Acá está pasando esas cosas. O sea, el crimen de Abigail Riquel, que ahora les voy a contar,
generó que todo el barrio se levantara para buscar a esa nena. Yo he visto por televisión el cortejo al cementerio, no había un barbijo ni que te disfrace de mono. Estamos viendo los resultados hoy, los ocultan, pero sabemos por compañeras que viven en ese barrio, que es un barrio muy humilde, que han aumentado los casos. ¿Y cómo no van a aumentar si estaban todos juntos, muchados, en el mismo lugar, sin ninguna protección? O sea, pensar esto en un país con el 40% de pobreza, con 11 millones de personas que comen en los comedores, con 290.000 despedidos, en barrios donde lo principal, en donde se trabaja es en changas, o sea, no tienen trabajo fijo y entonces si la pandemia no lo permite, acá no se puede cartonear, no se puede vender cosas en la calle, aunque todo el mundo vende, les aviso. Acá la cuarentena es en broma, todo el mundo sigue haciendo la vida que hacía con formas muy peligrosas de acceso a eso. Entonces este 25 de noviembre tiene esa característica. Yo no sé si ustedes saben qué van a hacer el 25 de noviembre, después me cuentan. Nosotros estamos viendo, porque en los hechos ha habido marchas importantes en este tiempo a partir de los femicidios, por lo cual hay toda una teoría de que hay que ir a la calle. Yo realmente lo estoy pensando, porque bueno, se pone en riesgo muchas cosas. Pero algunas cosas de las características del movimiento de mujeres actual quisiera decir. Es un movimiento que tiene un gran nivel de convocatoria. Si ustedes vieron que un caso como el de Aguirre Riquel generó que todo Tucumán saliera a repudiar, a opinar, ahora las redes son los lugares donde aparecen estos temas. El crimen de 2 niñas el mismo día, el Día de la Madre, llamada a las 2 Abigail. Pues eran como muchas cosas que aparecían en nuestras siniestras fantasías, ¿viste? Que uno piensa y empieza a encontrar esta simbología y la verdad que son gravísimas. Era el Día de la Madre, yo estaba organizando la comida para que vinieran mis 2 hijos a comer, porque están cerquita, digamos, y empezaron a aparecer estas noticias tan terribles. Una niña de 2 años, asesinada, violada, desde muy chiquita por su padrastro. Su madre la ve mal, la ve golpeada, la lleva al hospital, y en el hospital la madre puede contar. No se imaginan las barbaridades que dijeron de la madre, pero finalmente el padrastro fue detenido. El otro caso, el caso de Abigail Riquel, era una nena de 7 años que estaba jugando en la puerta de su casa con sus amigos, con sus amiguitos, a la vuelta de un lugar donde hace 6 años murió una niña en las mismas condiciones, se llamaba Mercedita, y generó una publicación, bueno, a lo mejor alguna de ustedes, no, eran todas muy chicas, pero Graciela se puede acordar, una declaración de la mujer de Alperol, que era el gobernador en esa época, diciendo que el Estado no puede cuidar a los borrachos que dejan a sus hijos. Esa declaración, que yo no me la olvido más, porque escribí un artículo sobre la vergüenza que me daba esa mujer, se volvió a repetir a la vuelta de la casa de Merceditas con el pueblo. Ese caso tiene todos los elementos para pensar en este trípode mortal entre la policía, el poder judicial y el poder político. Su padre fue a las 3 horas de buscarla por todo el barrio, su padre y su madre a la comisaría del barrio. En la comisaría le dijeron que no tenían personal, que la buscaran ellos. Después le dijeron que había que esperar 24 horas. Después le dijeron que no tenían auto. Mientras tanto, todo ese barrio, sin barbijo, con hambre, el Día de la Madre, salió y la encontró. La encontró enterrada en un basural a la vuelta de la casa. El tema es que eso generó una gran conmoción y una gran movilización, hubo represión en la puerta de la comisaría, la gente salió a protestar, y el femicida estaba suelto. Todos empezaron a reconocerlo, que no dijo, que se había visto muchas veces, que estaba por el barrio. Hubo vecinos que lo habían visto llevando a la nena de la mano, se sabía quién era. Y ahí, bueno, se hicieron una cantidad de actividades, se hizo el entierro, se hizo una marcha muy numerosa con los padres a la cabeza. Nosotros acompañamos de la Secretaría de Mujeres, todas las organizaciones que estuvimos en la plaza. Y en el medio de la marcha de la plaza, un grupo de vecinos lo encontró al fulano y lo mató. Que yo sepa, por ahí Graciela me puede ayudar si tiene más datos, es el primer linchamiento de un violador. Según dicen los que saben, los abogados. Ha habido linchamientos,
pero no de un violador. Bueno, esto abrió una serie de cuestiones gravísimas por lo que implica el linchamiento. Y el papá de Abigail dijo lo que nosotras teníamos que decir. Dijo, nos han obligado a morir y a matar porque el Estado no está. Nos han obligado a morir porque mi niña no tenía la culpa. Y nos han obligado a matar porque la policía no estaba. Entonces, cuando uno ve la policía, la fiscalía demoró en mandar la orden de, no sé, de búsqueda, porque no se sabía dónde estaba. Empezamos a pedir la renuncia del ministro de Seguridad, porque es un barrio del Estado de la Mano de Dios, como muchos barrios de la Argentina. Pedimos la renuncia del ministro de Seguridad, por supuesto que lo primero que hizo el gobernador cuando habló 3 días después fue para reafirmar al ministro de Seguridad. O sea, en ningún momento se acercaron, en ningún momento tuvieron una cuestión mínima de solidaridad. Sé que pagaron el cajón de la nena, mandaron así como pequeñas cosas así horribles que ocurrieron en esos días, que fueron muy terribles. Yo no les digo la angustia que tenía ese barrio. Nosotros fuimos, hay compañeras de la multisectorial que tienen trabajo político ahí, nos acercamos, estuvimos, les digo, algunas muestras de solidaridad que a mí me han emocionado mucho. El comedor, el merendero donde Abigail tomaba todos los días la leche, puso su merendero en la puerta de la casa de Abigail y preparó comida para todos los vecinos de esos 3 o 4 días. Estas son cosas que emocionan, de cómo es lo que pasa cuando nos tocan los chicos, cuando nos tocan las mujeres. Enormes, enormes y profundas voces de solidaridad se potencian, digamos, junto a la bronca, junto al dolor, etc. Por lo tanto, esto que decimos es un movimiento que genera una rápida respuesta social. Yo me acuerdo de otros femicidios, o sea, más grandes, hemos acompañado femicidios de hace muchos años, y no tenían esta respuesta urgente, digamos, que frente al dolor salimos, frente al dolor hay una rebelión, frente al dolor se organizan. Entonces han aparecido un montón de mujeres organizadas en clubes de no sé qué, en barrios no sé qué, cuidemos a nuestros chicos. Hubo una política del Estado de echar la culpa al barrio, o sea, que no estén que no estén los chicos con las madres, hubo, sobre todo los comentarios de los diarios de Tucumán son de terror. La otra característica que tiene el movimiento actualmente y que se ha visto en las grandes movilizaciones, ¿no es cierto? Pero también se ve, por lo menos en nuestra provincia, y creo que ustedes, por ejemplo, en Rosario, ha pasado muchísimo, en distintos casos han logrado avances muy importantes, se plantea rápidamente las exigencias a un nivel superior, a un nivel político, ¿no? O sea, antes había una cosa de contra el fiscal, digamos, solamente. Y ahora cae el fiscal, cae el juez, caen los jueces, cae el gobernador, o sea, hay una demanda importante. Y es un movimiento que genera una importante empatía con los sufrimientos de las mujeres, que rápidamente se organiza y la respuesta es muy importante.
que ustedes tienen que analizar porque ustedes son las protagonistas principales. El otro tema que a mí me tiene ahí como pensando, y hemos charlado con Graciela, hemos hecho una charla acá en Tucumán que ha sido muy importante y muy buena, la tengo grabada, se las puedo mandar, sobre el feminismo, es las diferentes feminismos. O sea, no podemos hablar de feminismo, sino podemos hablar de los feminismos, y tenemos que saber qué plantea cada una de esas corrientes. Graciela planteó lo de las teorías queer, pero hay 800 variantes más que se podrían considerar como corrientes posmodernas, pero que en realidad plantean cuestiones que tendríamos que poder pensar y que nos genera alianzas en algunos temas y en otros enfrentamientos muy profundos. Esto que Graciela cuenta del debate que hubo hace 3 meses sobre el tema del trabajo sexual, nunca había estado tan explícitamente planteado desde el Estado. Eso ha generado que empecemos a discutir el tema de la prostitución. Tema olvidado, naturalizado y escondido bajo la alfombra. O sea, nos ha permitido a nosotros, ustedes han logrado en ese consejo, por las fuerzas que han podido juntar, que es pequeña, que separara, ¿no es cierto? Que separara el debate, que separara la inclusión del trabajo sexual como economía popular. Pero no está ganada la batalla, para nada está ganada la batalla. Y entonces, en esos temas nos vamos a dividir, y por ahí, en relación a los femicidios, nos podemos unir, o en relación a distintos momentos de la lucha por los derechos de las mujeres. Lo otro que me parece que las jóvenes, sobre todo, plantean con mucha fuerza es esta idea de la posibilidad de torcerle el brazo al poder político. Nosotros lo vemos todos los días, o sea, el Ministerio de las Mujeres es un ejemplo, ¿no? O sea, una batalla ganada de una propuesta que el gobierno de Alberto Fernández tomó, que toma, de alguna manera, o debería tomar, las dificultades y los problemas que las mujeres tienen, cómo avanzar en nuestra, cómo ganamos derechos, ¿no? Pero sí está claro que cuando uno ve las movilizaciones, ustedes han ganado, por ejemplo, una cosa histórica, que parece chiquitita, que se pase por televisión el juicio de esta víctima de ustedes, ¿no? De Jesús. Ahora, perdón, de Rosario. Ahora están peleando para que se pase el juicio de Paula Perazzi, ¿no es cierto? Me corrigen si me equivoco, porque la sigo por las redes de ustedes. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó después del femicidio de Abigail Riquel? El gobierno, por supuesto sin hacerse una autocrítica de nada, escribió por primera vez un protocolo que existe a nivel nacional y mundial, que no hay que esperar 24 horas. Que cuando se trate de mujeres y de niñas, ante la denuncia hay que buscarla. Bueno, es una pavada, porque no, igual no lo van a hacer. Pero esto es el ejemplo, decía yo, de cómo frente a la movilización hay respuestas y logramos insistir en las cuestiones que tienen que ver con nuestros propios derechos. O sea, el tema sería que la movilización popular logra que se avance en estos temas. Nosotros hemos logrado que se instale el tema de los femicidios desde antes, pero el caso de Chiara Pérez en Santa Fe permitió el surgimiento de Ni Una Menos en 2015 y permitió que hoy los femicidios sean palabra cotidiana en los medios y en la calle. Pero también junto con eso, hoy hablamos del acoso callejero, por ejemplo. ¿Quién iba a hablar del acoso callejero hace 15 años atrás, 20 años atrás? También se habla de sexo en la familia. La ESI, que se está aplicando con muchísima dificultad en este país, pero sobre todo ustedes tienen grandes avances, la capital. Tucumán, por ejemplo, han quemado los manuales, para que les dé una idea de cómo estamos. No hay educación sexual integral en ninguna escuela, ¿no es cierto? Algunas les enseñan a las chicas qué es el ovario, qué es el espermatozoide, y ahí se acabó la educación sexual. El otro día, hablando con una directora de escuela, le mostré una estadística que salió en página 12 del efecto de la ESI, y entre otras cosas plantea que el 80% de las niñas y niños que han denunciado en los últimos 2 años son niñas que habían recibido educación sexual en las escuelas. O sea, no son detalles. O sea, la escuela sirvió de sostén para estos niños para que pudieran denunciarlo. Lo otro es que se generaron cientos de agrupaciones de mujeres.
Nosotros, vos te acordarás, Graciela, en nuestras épocas, más jóvenes, había un debate de qué eran las agrupaciones, si había que armar agrupaciones específicas, si tenían que ser por rama de la producción solamente, si debían ser solo por clase social a la cual pertenecen. Bueno, la realidad tiró por tierra muchas de las discusiones que alguna vez tuvimos, y hoy las mujeres se juntan por lo que se les canta. Y entonces hay agrupaciones de mujeres. Ahora ya se me acercó una, me habló una, que tienen un centro de mujeres discapacitadas que quieren discutir lo del aborto. Y yo decía, que son impensables los debates que están planteados, son impensables. Y eso habla de un movimiento muy rico que crece y se desarrolla todo el tiempo. Yo me voy a cortar lo que iba a decir porque ya me falta muchísimo. No haría la historia del último periodo porque todos la conocemos, ¿no? Yo había hecho una historia desde el 2015 para acá, pero todas conocemos los grandes avances que ha tenido el movimiento de mujeres, desde aquel primer Ni Una Menos hasta las formas en aquel paro internacional de mujeres o el lunes negro que generó el crimen de Lucía Pérez, o todos los hitos internacionales de grandes movilizaciones populares de mujeres en Estados Unidos, en Polonia, las kurdas, o sea, todo ese movimiento enorme de los últimos 5 o 6 años, han sido como sostenes de una historia que hay que escribirla, que no hay que olvidarse, que hay que sostener para poder después hablar de las olas como queramos, pero sobre todo para reconocernos en grandes movimientos de lucha contra la opresión. Sería mezquino pensar que la marea verde o que las jóvenes como ustedes que pelean por la legalización del aborto solo pelean por la legalización del aborto. Sería mezquino, porque junto con eso hoy las jóvenes discuten todo. Y eso tiene una riqueza y una profundidad que nos permite a nosotros pensar en una generación que va a dar vuelta a muchas cosas y que no se, ¿cómo sería? No se calla, por un lado, y busca permanentemente otra salida. Y encuentra discriminaciones donde ninguna de nosotras nos dábamos cuenta que existía. Yo me acuerdo cuando vine a vivir a Tucumán, me fui a trabajar, yo era maestra en aquellos años, vine con mi título, pero no podía conseguir trabajo, porque trabajaba de maestra, y me fui de pantalones, porque yo en Buenos Aires trabajaba de pantalones y me mandaron de vuelta. Estoy hablando del año 86, no estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Me mandaron de vuelta, me dijeron, disculpame, pero acá, pollerita, guardapolvo muy enganado, la marcha blanca, después ayudó muchísimo, que fue una lucha específica del gremio docente, pero que abrió enormes caminos para las mujeres, enormes caminos para las mujeres. Entonces, digo, para pensar en las cuestiones que tienen que ver con la agenda nuestra y con las formas que ustedes tendrían que escribir, porque Santa Fe y Rosario son uno de los lugares donde más fuerza han tenido las concentraciones, la lucha por justicia, los encuentros nacionales de mujeres, que ustedes han hecho, creo que 3, ¿no? 3 encuentros han hecho, usted no debe saber, Graciela debe saber, 3. Sí. Bueno, cada uno de ellos tuvo una participación diferente de mujeres. Entonces, pensar en estas cuestiones ponen en el centro los distintos caminos que tiene esta lucha. Aquellos que van a ir al reformismo y a terminar aceptando pequeñas conquistas, o aquellas que plantean que para poder liberarnos tenemos que luchar junto al pueblo y hay que cambiar la sociedad, porque es la única manera que este patriarcado empiece a discutirse como cae. Leía el otro día un artículo de Graciela sobre las luchas en las revoluciones socialistas, que vos escribiste hace muchos años, Graciela, donde están puestas las conquistas, o sea, hubo enormes conquistas, que después se perdieron cuando ese camino revolucionario fue derrotado, ¿no es cierto? Pero son batallas que tenemos que poder medirlas, tenemos que poder pensarlas, tenemos que pensar cuáles son los caminos más aptos para avanzar en la lucha. El otro caso que no quiero dejar de contarles, tuvo trascendencia nacional, es el femicidio de Paola Tacacho. Paola era una joven de 32 años, profesora de inglés, salteña, que vivía en Tucumán hace muchos años, vino a estudiar, se recibió en la universidad de profesora, estaba haciendo la licenciatura en una universidad muy elitista, porque la carrera de inglés acá es muy elitista. Paola hizo su carrera, trabajaba en un colegio privado.
Fue profesora de un muchacho hace 6 años que se enganchó con ella de manera muy enferma y la persiguió durante 6 años, de distintas maneras. La seguía, le escribía en su casa, le mandaba, le intervino todas las redes sociales. Y Paola hizo lo que nos enseñan que hay que hacer, que es denunciar, seguir las denuncias, esperar que el juez le diera los elementos para prohibirle su acercamiento. Paola hizo 13 denuncias, ahora aparecieron 2 más, pero las que están, ¿cómo se llama?, constatadas son 13 denuncias. Esas 13 denuncias nunca se juntaron. En algún momento logró que un juez le prohibiera el acercamiento. O sea, ¿cómo se llama? Esta medida de, no me sale la palabra, de prohibición de acercamiento. Con lo cual, un tiempito hasta que él la rompió. Por lo tanto, hubo otro juicio donde pedía por desobediencia judicial que se lo aprobiera. En uno de los juicios archivaron la causa porque no había lugar en el juzgado. Por lo tanto, nosotros salimos a decir, la vida de una mujer vale menos que un expediente en un cajón de un funcionario. Lo archivaron. Y el último juicio, que es el que desencadena la furia de este asesino, es un juez que lo sobresee por falta de pruebas, a pesar de que Paola tenía miles de pruebas. No le contó a su familia que vivía en Salta para no angustiarla, tuvo un abogado que la abandonó. Uno de los trabajos, donde ella estaba en una escuela, cuando le dieron la prohibición de acercamiento, ella tenía que volver a trabajar. Entonces la justicia le exige a los lugares donde vos tenés que concurrir que controle. Entonces, para no tener que controlar y no asustar a los demás alumnos y padres, la echaron. Le dijeron, mirá, esto es muy complicado para nosotros, despedida. Ella le hace un juicio laboral con un abogado y le gana a la escuela, le pagan su indemnización, y ese mismo abogado le da las causas como para que la siga. Hay un audio terrible donde ella dice, mira, yo sé que no me va a hacer nada físicamente, pero yo ya estoy cansada, me persigue, no me deja vivir. Bueno, y un día, saliendo del gimnasio, a 2 cuadras de su casa, en pleno barrio norte de Tucumán, que es un barrio muy concurrido, con un cuchillo la mató y después se mató. Ese juez, que se llama Pisa, sigue trabajando. El Poder Ejecutivo tiene que pedir el juicio político, el Poder Legislativo tiene que pedir el juicio político, ahora hay 7 pedidos de juicio político, ninguna respuesta del Poder Legislativo que lo sancione. La Corte, que son los jefes de él, han pedido los expedientes para auditárselos, pero no lo han separado, sigue trabajando. El Poder Ejecutivo, él había, 15 días antes del crimen de Paola, había presentado la renuncia anticipada, que es lo que se hace cuando uno se quiere jubilar. Cuando uno presenta los papeles, presenta una cosa que se llama renuncia anticipada. Se hace se concreta cuando el ANSES se empieza a pagar. Todas las que nos hemos jubilado, presentamos esa renuncia anticipada cuando empezamos a entrar. Él presentó ante el Poder Ejecutivo, entonces toda una movida de los padres, de la madre de Paola, para que el gobernador no le acepte la renuncia. Pero yo creo que ahí se ve con más claridad todavía lo que venimos diciendo. O sea, esta relación entre la policía, que no la cuidó, no permitió que se concretara o que se llevara a cabo la prohibición de tratamiento. El Poder Judicial, que efectivamente demuestra como nunca en este caso esto que decía Graciela de la responsabilidad objetiva que tienen todos los crímenes del Poder Judicial. No solo en los crímenes, también en el seguimiento de las mujeres golpeadas. Porque esto que hacen los tratamientos no tiene ningún efecto si no hay GPS, si no hay policías que controlen que el tipo no se acerque. O sea, los hombres buscan las 1000 maneras para burlarlo, porque lo que quieren es matarlo. Y lo llegan a hacer en muchos casos. Entonces, yo les quería contar estos 2 casos porque han sido muy recientes, han generado una enorme movilización en Tucumán y una enorme, esto que yo decía, ¿no? Una enorme empatía de la sociedad hacia esta cosa. Pues, hablando del Ministerio de las Mujeres, nosotras quisimos llegar de alguna manera a que hubiera una declaración, no les digo una actitud solidaria, una declaración, en el caso este, explicara lo que está pasando en Argentina, cómo el Poder Judicial puede tener la vida de las mujeres a su cargo y hacer lo que está haciendo, hacer lo que hace.
Por supuesto que no logramos nunca llegar, y hace 2 o 3 días me llamó, yo tengo conexión con la familia, entonces ella está en Salta, me llamó una de las primas para contarme que le habló una tal no sé cuánto del Ministerio de las Mujeres, que tienen un subsidio que nadie sabe que existe, así que les cuento que existe para cuando haya alguna necesidad, de un subsidio en caso de femicidio para la familia, de 20.000 pesos. Yo cuando me dijo 20.000 pesos casi me desmayo en el teléfono. Por supuesto que ella estaba muy contenta porque la mudanza del departamento de Paola para llevarse sus cosas a Salta le salió 70. Así que con 20 no resolvían nada, pero bueno, por lo menos ella estaba muy contenta porque eran 20. Pero les quiero decir que es como lastimoso. O sea, ustedes piensen que una familia que tiene que hacer el duelo del femicidio y a la vez pedir justicia, gasta mucho más, porque tiene todo un proceso de resolver estas cuestiones que son gravísimas en el caso de los dolores que acompañan esta cuestión. Creo que hasta ahí, creo que los encuentros de mujeres nos han permitido encontrar muchas cosas. Una de las cosas que nos ha permitido es que encontrarnos con otras que tienen situaciones parecidas nos permite pensar, nos permite fortalecernos, nos permite conocer experiencias, juntarnos. Eso lo vamos a hacer en el 21 porque la pandemia ha impedido que el Encuentro Nacional de Mujeres que se iba a realizar en San Luis este año se pase para el año que viene. Así que ahí nos veremos seguramente. Si ustedes quieren, paro acá y conversamos entre todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Vicky, muchas gracias Graciela. Bueno, no sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. Preguntas, opiniones, lo que quieran. Chat, lo que quieran. Yo no veo el chat. Ah, ya lo vi. Ay, perdón, me olvidé de una cosa que quiero plantear. ¿Puedo decir? Nosotras somos parte de la campaña nacional por la emergencia en violencia contra las mujeres, resistida por el Ministerio de las Mujeres y resistida, como dijo Graciela, por el Poder Ejecutivo. El otro día nos han dicho que las emergencias las pide la oposición. Yo la verdad que no le veo que sea así, porque uno pide la emergencia cuando el objeto de la emergencia la merita. Y estamos en emergencia. La campaña nos ha permitido, bueno, ustedes son unas ídolas en eso, no sé si todas están, pero las voluntarias de Santa Fe son muchísimas. Nosotras tenemos 270 y nos cambió la vida. Porque se entraron a notar miles de pibas y no pibas que quieren hacer algo y que no encuentran lugares para sostener. Pedimos que sean pagadas, no lo son, por supuesto, pero nos ha permitido a nosotros organizar una red enorme de compañeras que están colaborando virtualmente, en algunos casos no virtualmente, y las acompañamos en todo este terrible camino que la Oficina de la Mujer de la Corte llama la ruta crítica. Yo decía, si se llama la ruta crítica, no, dice, hace como 20 años que le decimos la ruta crítica, y en 20 años no pudieron cambiarla para que no sea crítica. Esta cosa de que tienen que ir 20 veces a hacer los cambios. Les quiero decir que este movimiento que ha generado la campaña es muy importante y que nuestra tarea es pelear para que esta tarea sea reconocida económicamente, pero mientras tanto nos va a permitir organizar y seguir ayudando y colaborando en este periodo de justicia ante cada caso de injusticia y de opresión de las mujeres. Ahí está, listo. Yo quería, ¿puedo? ¿Sí escucha? Quería contarles que ayer, recién, 11 de noviembre, casi 11 meses de gobierno, salió en el boletín oficial la resolución firmada por la ministra Sabrina Frederick de registro único de violencias. Y el protocolo, ayer salió en el boletín oficial, no me acuerdo, ahora no lo tengo en la cabeza y no estoy en mi casa, el número de resolución, pero se los mando, o busquen en el boletín oficial, registro único de violencia y el protocolo y instructivo, es un instructivo para el jefe de la Policía Federal con recomendaciones al resto de las jurisdicciones provinciales para cómo debe comportarse la policía. O sea, esto me parece que grafica esta idea de no emergencia.
no solo que pasaron casi un año de gobierno, sino que lo pasaron las mujeres en cuarentena, encerradas en su casa con los agresores y negándonos la posibilidad del recurso de emergencia. Y sale ahora un instructivo de cómo la policía debe tratar a las víctimas. O sea, creo que es la mejor demostración. Y sale, digamos, no empujado por el Ministerio de las Mujeres, que se plantea como bandera y como gran conquista, sale por el Ministerio de Seguridad, pero sale con retraso. Y el problema es que no sé qué es lo que va a hacer la Policía Federal con ese protocolo. Es como la ley Micaela. La ley Micaela está poniéndose en práctica y se hace en estadística. Me hace acordar a lo de la ESI hace 14 años atrás, porque se está poniendo en práctica con un curso virtual. Es obligatorio para el Ministerio Público y todos los abogados, pero es un curso virtual de un contenido de cuarta que no tiene ningún control. Pero, no obstante, las estadísticas se dice que la ley Micaela se está ejecutando. Entonces, disculpen el enojo, pero es incomprensible que esa sea la respuesta. Por eso yo hablaba de alianza entre el patriarcado y el Estado. Son absolutamente funcionales. Esto, les quería pasar el dato. Miren el boletín oficial del día de ayer. Te diría que ni siquiera son cursos, son charlas. Sí. Porque el Poder Ejecutivo se considera formado porque tuvo una charla con Nora Barranco. El Poder Ejecutivo de Tucumán se considera formado o capacitado porque tuvo una charla. Yo creo que debo hacerlo público. El movimiento de mujeres ha tenido un triunfo en esta semana, que es que por suerte la candidata para cubrir el puesto en la CEDAW, en Naciones Unidas, que propuso el Poder Ejecutivo, que era la doctora Marisa Herrera, no salió elegida. Me alegro enormemente, y nosotras en el movimiento de mujeres, y con una minoría absoluta, porque Marisa Herrera es parte del Consejo del Ministerio, que plantea, por un lado, es responsable y asesora de la legislación que plantea el alquiler de vientres como proyectos en el Congreso. Es parte de la reforma judicial que el Ejecutivo está planteando y es absolutamente reglamentarista de la prostitución. O sea que ese personaje iba a representar a esta vanguardia enorme de mujeres y de jóvenes argentinas que venimos luchando. Es un contrasentido absoluto. Estemos alertas. Yo planteo esto, advertencias, alertas, de qué nos tenemos que prevenir. Bueno, chicas, las escuchamos. Opiniones, bueno, muchas gracias otra vez. Entonces, la que quiera puede hacer un comentario. Ahí escribieron en el, aplausos dicen, y escribieron en el chat, bueno, que los cursos que la mayoría de los cursos los realizan las mujeres, en relación a lo que hablábamos de la ley Micaela. Bueno, yo justamente quería decir algo también con ese comentario, y bueno, con lo que inició Graciela, que es verdad que siempre en estas charlas estamos las mujeres, y me indigna mucho, y se me parte la cabeza buscando formas de que no sea así, y de que haya varones también. Varones, o sea, personas que se identifiquen como varones. Y no sé, o sea, pienso y se me ocurre, por ejemplo, que creo que no nos corresponde tampoco a nosotras, sino que les tendría que hacer. Pero bueno, yo por lo menos me ofrezco y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de, no sé, invitar a mis amigos, por ejemplo. Bueno, este ciclo ahora cierra de charlas, pero el año que viene quiero invitarlos porque me encantó a mí y me sirvió muchísimo y creo que aprendí mucho. Pero, por ejemplo, ahora viene uno, creo que también de diversidad sexual, me parece, si no me equivoco. Y, por ejemplo, ahí capaz que sí hay más varones, pero igualmente, qué sé yo, por lo menos le voy a reenviar el mensaje que mandaron las chicas del grupo. No sé, se me ocurre esa manera de que crezca esto y que justamente la marea sea cada vez más grande. Pero bueno, aportar eso, y si alguien tiene otra idea mejor o que se pueda complementar, yo me encantaría escucharla porque la verdad lo que quiero que sea cada vez más grande.
yo quiero comentar una cosa que me pasó así similar. Un amigo me mandó una charla de género y derechos de la mujer que se organizó en la UNL, que empezaba hoy, y me lo mandó así como diciendo, bueno, seguro te va a gustar, por eso te lo mando. Entonces, él es estudiante de abogacía. Entonces, lo que le dije, bueno, ¿lo hacemos juntos? O sea, de alguna manera le invité para que se sume, y medio como que no dudó mucho, me dijo, bueno, dale, sí, como que bien, digamos, como que bueno, como lo haría con vos, está bueno, qué sé yo, entonces me pareció, digamos, estratégico en ese sentido, digamos, como que desde la invitación y de decir, bueno, estaría re bueno, aparte él estudia abogacía, entonces tipo me vas a poder ayudar con lo que no entienda, medio que lo mandé por ahí por ese lado y se prendió, digamos, así que en ese sentido funcionó, espero que sirva, que lo tengamos en cuenta para cuando veamos charlas, cursos, lo que sea, para mí sí va en esa, digamos, intentar de invitar, sensibilizar desde ese lugar. Bueno, chicas, muy buenos sus aportes. La verdad que sí, desde la Secretaría también, siempre que armamos estos espacios, mandamos igual algún nombre, digamos, alguna persona que se identifica como hombre aparece, pero son los menos. Pero bueno, siempre decimos esto, o sea, el mensaje es que está abierto para todos, todas y todes. Pero bueno, termina pasando que queda reducido a las mujeres. Pero bueno, las iniciativas suyas hay que psicopatear un poco, según acá la compañera. Pero bueno, es un trabajo que en realidad, bueno, tendría que ser la iniciativa propia de los hombres, pero bueno, si podemos aportar desde ese lado, me parece también que está muy bueno lo que dicen. No sé si alguien más tiene un comentario. Si no, bueno. No, perdón, Pau, yo también creo que es como que va todo de la mano, porque cuando hiciste una charla, después, qué sé yo, seguiste una página o seguiste a la Secretaría de la Mujer y te enterás que hay otras cosas y así te vas nutriendo cada vez más y como que te metes en ese mundo que te ayuda, no sé, a abrir la cabeza, los ojos, todo. Y encima, o sea, cuando te ves en una charla con gente tan grosa, vos decís, sí, quiero seguir teniendo charlas, quiero seguir aprendiendo mucho más. Así que yo creo que para cualquiera sería muy, muy enriquecedor. Sí, totalmente. Lo que nos pasa a nosotras en las charlas es que siempre salimos con muchas emociones, con una revolución de emociones. Así que bueno, también agradecerles a Graciela y a Vicky por transmitirnos este sentimiento, esta fuerza de lucha. Y también, bueno, contarnos, a mí personalmente me encanta y me interesa mucho cómo comenzó toda la lucha feminista y saber que gracias a ustedes al gran comienzo llegamos a donde llegamos y somos ahora un montón. Así que bueno, por un lado eso y por el otro lado, bueno, agradecerles de parte de la Secre de la Mujer por estar en este espacio, por acompañarnos una vez más y bueno, a todas también las presentes por acompañarnos. Sí, después hay una jornada de charlas de diversidad, la organiza la Secretaría de Diversidad también de la facultad, así que las invitamos, después vamos a ir publicando, creo que ya está publicada toda la información con el link de inscripción, así que bueno, están todos, todas y todos invitados. Bueno, si no hay... No hay otros comentarios, digo, cuando vos decís iniciaron, digo, piensen ustedes en un largo proceso. No es de ayer, el feminismo como organización tiene más de 3 siglos, arrancó por allá por el siglo XVIII. Esto que decía de la incorporación de las jóvenes, Vicky, me parece que es importante reflexionar, porque eso que ella planteaba del encuentro feminista de Córdoba nos pasaba en los encuentros nacionales también, que al principio no venían jóvenes, y encima los hacíamos en el mes de octubre, que hay elecciones en los centros de estudiantes. Parecía como que todo estaba en contra.
Y me parece que es importante reflexionar que en los primeros encuentros, donde todavía no había una presencia tan masiva de jóvenes, estábamos digiriendo nuestra salida de la lucha antidictatorial. O sea, la dictadura dejó marcas muy profundas y estas de 30, 40, que éramos las jóvenes de aquel entonces, veníamos con esas marcas y la juventud todavía no había reaccionado, lo digo porque es la edad de mis hijas, que pasaron un proceso de dictadura, y lo mismo seguramente los hijos de Vicky podrá pensarlo, fueron criadas en ese contexto, por lo tanto les costó mucho pegar el salto, y una vez que salieron, bueno, arrasan con todo, pero me parece que es importante entender por qué en un momento no y en otro momento sí, porque así está hecha la historia, está hecha de momentos, y cada momento tiene su característica propia, ni mejor ni peor, tiene una característica propia que merece ser analizada para poder entender los procesos. Y después, en relación a los varones, me parece que la gran mayoría son buenos tipos. Cuando yo hablo de crisis de masculinidad, los incluyo, están desconcertados. Y me parece que el problema es que las víctimas de la opresión, de manera milenaria, somos las mujeres, y por lo tanto es en nuestras manos donde va a estar la transformación, no en las manos de los varones. Nuestras acciones van a transformar también a los varones, pero son nuestras acciones, no las acciones de ellos los que van a transformar. Y nosotras tenemos que tenerles paciencia porque van a tener que desprenderse de muchos privilegios, y eso no es sencillo, eso no es nada sencillo. Pero solamente nuestras acciones van a hacer que esa química entre opresores y oprimidas pueda modificarse. No esperemos que ellos estén exactamente a la par nuestra, porque aparte no sería justo tampoco, porque las que sabemos y nos pasa por el cuerpo la opresión, somos las mujeres. Las que sabemos de los dolores de parto somos las mujeres, no otras, no otras. Por lo tanto, bueno, acompañemos ese proceso que también la mayoría de los varones de buena fe van a tener que hacer, porque tienen mucho para perder con el patriarcado. Y sobre todo si quieren luchar contra la explotación de clase. No va a poder ser triunfante la explotación de clase si no se, al mismo tiempo, libera a las mujeres de esa opresión entre los sexos, que le es funcional. Ese proceso es muy complejo para que los varones alegremente se transformen en feministas. Yo no le creo ni a mi marido, y lo quiero enormemente, pero dejan marcas muy profundas, 10.000 años. Démosle tiempo, pero solamente con nuestras acciones van a transformarse. Sí, yo me quedé pensando en lo que decía. Efectivamente, la generación más castigada en la dictadura fue la juventud, porque fueron aquellos dirigentes, delegados, que eran jóvenes. Bueno, la noche de los lápices lo muestra, ¿no es cierto? Eso generó una fuerte retracción. Y bueno, demoraron en que una nueva juventud que rompió con esas historias. Yo he sido docente de la universidad hasta hace un mes. Y yo empezaba mis clases todos los años preguntándole a mis alumnos si sabían quién había sido Aziz. Y durante muchos años los jóvenes no sabían quién había sido Aziz. Pero esas madres de esos pibes, que ahora son más grandes, que tendrían mi edad, ocultaron, reprimieron el conocimiento de la dictadura y no la pasaron a sus hijos. Y por lo tanto los pibes crecieron sin conocer esa triste historia. Y creo que la oleada de las mujeres de hoy tiene mucho que ver con esa rebelión que decía Graciela, y que hoy son las jóvenes mujeres. Yo, con respecto a lo de los hombres, me parece lindísimo que estemos preocupadas porque son nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de lucha, pero tienen otros espacios. Yo siempre cuento que en los cursos que yo doy, siempre hay muy poquitos. O cuando daba en la universidad, me pasó varias veces en Rosario. Entonces,
se separan en grupos y vos le decís que elijan un secretario, un relator. Los que pasan al frente son los varones. Entonces a nosotros nos da un ataque porque los sufrimientos de las mujeres lo pueden expresar las mujeres. Todo este debate, que ya no tenemos tiempo, pero que sería muy interesante, que Graciela conoce mucho, y yo Albito, sobre el debate sobre la deconstrucción, ¿no? Entonces ahora uno se deconstruye y ya es feliz. Es un debate idealista. Nadie se deconstruye solo, todos tienen que cambiar, ¿no es cierto? Y está muy bien que ahora Mr. Músculo haga una propaganda, no sé si la han visto, después de aquel Mr. Músculo que nos decía cómo teníamos que limpiar, ahora muestran esta cosa de compartir, me parece divino que lo hayan cambiado. Pero eso no es así en nuestra sociedad. Entonces, todo ese proceso lo tienen que hacer socialmente, con otros y con otras, en luchas sociales muy profundas, que rompan las cadenas de ese lugar de privilegio que han tenido por siglos y que no los van a abandonar individualmente. Y hay maridos, como el de Graciela y como el mío, que lavan los platos, que dicen que por qué tienen que pagar solo los 10.000 años de presión. Me parece que tú lo decías lo mismo, ¿no? ¿Por qué yo no puedo pagar 10.000 años de presión? Pero los privilegios siguen estando en todos. Entonces, los cambios son cambios muy profundos que hay que acompañar, me parece bárbaro. Pero por ahí necesitamos lugares las mujeres para reflexionar entre nosotros. Sí, la clave es esto que vos decís, Vicky, entender que son fenómenos. Yo por eso cuando hablé de transexualidad y hablé de femicidio, digo, son fenómenos sociales, porque si no, queda como en el marco solo de lo individual, queda solo en el marco de lo psicológico. Y en el tema, por ejemplo, de los femicidas, hay mucha corriente para darle una respuesta patologizada, sería, ¿no? Ahora tenemos el caso de la escuela de danzas, donde el tipo entra, bueno, va a ser inimputable porque, bueno, tiene un problema de desquicio psicológico, un brote psicótico y ahí quedó todo. Pero en realidad esa supuesta enfermedad es una enfermedad social donde todas las psicopatías están en el marco de una sociedad patriarcal que justifica y da razón de ser a esas actitudes. Entonces, no es un problema, por eso, digamos, todo el tema de la deconstrucción o el empoderamiento de las mujeres, son mitos, son ficciones que en la realidad no se pueden constatar si no hay cambios materiales objetivos que te permitan avanzar socialmente. Y cuando digo socialmente, digo comunitariamente, digo de clase, es más complejo que un cambio de psicología individual. Por eso parto de la base de que los varones, la mayoría, no todos, la mayoría, son buenos tipos. Pero eso no altera el fenómeno patriarcal sustentado en el Estado. Hola, compañeras, yo tenía algo para compartir, no sé si se me escucha bien. Sí. Perfecto. Sí. Respecto a esto que hablábamos de los espacios que ocupamos las mujeres y la participación de los varones para la deconstrucción, a mí me parece que lo más importante es que podamos deconstruir primero nuestro espacio de las mujeres y habitarlo nosotras, y que los varones nos acompañen realizando las tareas que se nos son designadas para no poder participar de movilizaciones, por ejemplo. Entonces, que los varones se queden en casa cuidando a los sobrinos, a los hijos. Ese es un feminista. Claro, ese es el que puede ver sus privilegios por ser varón. Ese es el compañero que algunas capaz tenemos en casa y bueno, por eso también podemos estar en este camino, porque tenemos varones que nos acompañan, ¿no? De esa manera será. Bueno, esa era mi visión, quería compartir eso. Perfecto. Y que me parece que es muy importante que empecemos a despatriarcar nuestras propias redes de mujeres, quizás, bueno, esto que nos pasa de que muchas veces cuando hay algún femicidio, algún adolescente o alguna situación de acoso, siempre muchas veces son las mujeres, la sociedad, las mujeres que opinan que fue provocativo, que se lo buscó, o a dónde estaba la madre. Como que estaría bueno empezar por, como que esos me parecen los espacios más sanos y más sabios.
eso quería compartir con ustedes, con todas. Muy bien. Perfecto. Son muchos los espacios que nosotras empezamos a ocupar, que no ocupaban. Y esto del encuentro y la solidaridad es una de las características. Lo que no quiere decir no discutir, porque hay otras corrientes con las cuales uno tiene que discutir, porque este movimiento depende de la línea que la dirija. Si nos dirige una línea que va al encuentro de cuestiones secundarias o reformistas, o que no apuntan a desnudar la presión de las mujeres, vamos por mal camino. Si nosotros logramos que la movilización y las mujeres encuentren caminos realmente transformadores de las condiciones de opresión, vamos ganando cada vez más etapa. Eso no. Y muchas gracias por la invitación. La verdad que yo soy una asidua concurrente a Rosario, todos estos años he tenido muchas invitaciones de distintas facultades y la verdad que siempre disfruto mucho el trabajo con ustedes. Aparte yo soy santafesina, así que me encanta ir a Rosario y de ahí me tiro y me voy a Santa Fe. ¡Qué chovinista! Total. Así que me doy un paseíto con mi familia. Pero les quiero decir que estas son las formas que hoy tenemos, que las podemos usar, que son realmente útiles para conversar, para aprender, para enseñar, para encontrarnos con otros y otros. Así que muchas gracias por la invitación a todos. Sí, lo que plantea Flor me parece que está precisamente en el contexto de la defensa de los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Ese instrumento que hemos sabido ir construyendo durante la experiencia de 35, 34 años, es eso, es un espacio propio, que es lo que le ha permitido su éxito de crecimiento y organización. Por tanto, es tan importante defenderlo. Bueno, gracias. Prendan los micrófonos, así nos aplaudimos un poquito. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes una vez más. Bueno, la charla va a quedar grabada, así que después la vamos a compartir para todas las compañeras que la quieran ver también. Así que, bueno, muchas gracias desde parte de la Secretaría de la Mujer, de todas mis compañeras también. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Espero que sea la próxima vez personalmente. Ojalá, ojalá. Seguro. Bueno, gracias. Chao, nos vemos.